Hola, siguiendo con nuestros temas, vamos a ver la clasificación de sucesiones y series. Entonces, nos vamos a dar cuenta que las sucesiones se van a dividir en dos, aritméticas y geométricas. En las aritméticas, para poder obtener los términos, la operación que se realiza son sumas o restas. Y en las geométricas, para obtener a los términos de estas sucesiones geométricas, los elementos se encuentran multiplicando o dividiendo. Esta es una de las diferencias que tú puedes notar al momento de que se te dé una serie y que a lo mejor tú tengas que deducir si es una u otra. Entonces, las aritméticas es que los términos los vas encontrando sumando o restando, y en las geométricas los elementos los vas encontrando multiplicando o dividiendo. En una sucesión o progresión aritmética, pues es una serie de números que se suman o se resta el valor para obtener el siguiente término. La fórmula o modelo matemático que nosotros utilizamos para el enésimo término está establecida y la tenemos definida de esta manera. Con esta fórmula, siempre que tú tengas que es una sucesión o progresión aritmética, tú vas a poder encontrar los valores de esa sucesión usando esta fórmula, en donde cada uno de estos elementos pues tiene un valor predeterminado. El A a la N es el enésimo término, o sea, hace que es el número al cual yo quiero llegar en esa sucesión. El A1 es el primer término de mi sucesión, la N es el número de términos que queremos conocer y la D es a lo que le llamamos la diferencia, ¿sale? Esta diferencia es la que nosotros encontramos ya sea sumando o restando. Vamos a ver un ejemplo. Me pide hallar el octavo término de la siguiente sucesión aritmética y tenemos los números 4, 7, 10. Tú, a partir de aquí, puedes ir encontrando ya la diferencia que hay de uno a otro en cada uno de los elementos. Entonces, nos damos cuenta aquí que tengo primer elemento que es el 4, segundo elemento que es el 7 y tercer elemento que es el 10. Y entonces, lo que tenemos que identificar es quién es A1, en este caso es el 4, quién es N. La N es el número de término al que quiero llegar. Entonces, en este caso yo quiero llegar al 8, por eso la N vale 8. Y la D es la diferencia entre dos términos consecutivos, siempre tomando el segundo menos el primero o el tercero menos el segundo, y así sucesivamente, dependiendo de cuántos términos te estén dando en la sucesión, pero siempre es uno después menos uno antes. Así de esa manera tú encuentras la diferencia. Esta diferencia, también dependiendo de cómo tengamos mi serie, puede ser positiva o negativa. Eso va a depender de los signos también que puedan llegar a tener las sucesiones o progresiones. Aquí en este caso, nuestra diferencia es, si te das cuenta, si yo resto 7 menos 4 o si resto 10 menos 7, obtengo el mismo valor que en este caso es el 3. Ya lo único que tengo que hacer después de que identifique estos valores es sustituirlos dentro de mi fórmula, la que ya tengo establecida. Y entonces tendríamos que el término 8 es igual a 4 más 8 menos 1 por 3, porque estoy siguiendo esta fórmula, sustituyendo los valores que ya identifiqué. Ya solamente tengo que ir resolviendo. 8 menos 1 me da 7, 7 por 3 me da 21 y si le sumo 4 obtengo 25. Eso quiere decir que el octavo término de esta sucesión aritmética pues es 25. Y una serie aritmética, en este caso, pues es la suma del conjunto de los términos que yo tengo en una sucesión o progresión aritmética. Y también tenemos una fórmula que ya nos la define. Aquí tenemos la suma de los n elementos, en donde va a ser igual a n sobre 2 por a1 más an. Si te fijas aquí, esta fórmula
involucra al último término que yo quiero sumar de mi sucesión. Entonces, con esto quiere decir que cuando tú quieras hacer una serie aritmética, primero tienes que calcular el enésimo término, que es al último número que quieres sumar, para entonces poder resolver a partir de esta fórmula. Entonces tenemos que Sn es la suma de los términos de una sucesión o progresión aritmética, que la n es el número de términos que se quiere conocer, el A1 es el primer término de la sucesión y el AN es el enésimo término, o sea, el último número de la serie de lo cual yo quiero sumar. Vamos a ver un ejemplo. Se quiere calcular la suma de los 10 términos de la progresión 2, 5, 8. Para poder dar solución a este problema, pues tenemos que utilizar la fórmula. Primero, la del enésimo término. Entonces, tengo que encontrar el último término que quiero sumar, que en este caso es el 10. Ya tengo el primer término, que es el 2. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo en el ejercicio pasado, en donde, y pues primero es calcular quién es A1. Ya lo tengo, que es mi primer término. La N ya vimos que es el 10, porque es el último número que quiero sumar, el que está en la posición 10. Y mi diferencia ya habíamos quedado que era el segundo elemento menos el primero, o el tercer elemento menos el segundo, que siempre me va a dar el mismo valor. En este caso mi diferencia es de 3. Entonces, el AN sustituyo para poder encontrar qué valor es, y en este caso, al sustituir, mi valor es el 29. Quiere decir que el número que está en la posición 10 es el 29. Como ya encontré ese valor, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula de la suma y solamente sustituyo. Se fijan, ya tengo todos los elementos. Tengo el A1, que es el primer elemento, que es el 2. Tengo la posición del último número que quiero sumar, que en este caso es la posición 10. Y tengo el término que se encuentra en esa posición, que es el 29. Y al sustituirlos en la fórmula, tengo 10 sobre 2 por 2 más 29, que 2 más 29 me da 31, y 10 entre 2 lo puedo resolver, me da 5, y 5 por 31, 155. Entonces aquí nosotros le podemos poner ese 10, porque es hasta el número que estoy sumando. Y pues eso sería, en esta parte de sucesiones y series aritméticas, la forma de encontrar el enésimo término y la suma de varios elementos en una sucesión aritmética. Gracias.